Buenos días, buenas tardes ya a todos. Muchas gracias a Spensi, a Andrea y a Pablo por invitarme a moderar esta mesa, este panel con expertos en temas de financiación de transición que ahora presentaré brevemente. Creo que es muy interesante y muy complementario con todo lo que se ha visto hasta ahora, porque hemos hablado de inversión, hemos hablado de metodología que contribuye a la inversión y también a la financiación, y ahora, bueno, pues, la inversión muchas veces necesita de financiación. Y aquí tenemos a expertos que nos van a primero explicar un poco cómo han incorporado, qué estrategia han incorporado en sus distintas empresas, organizaciones, en relación con la transición. Y en segundo lugar, ya para ver un enfoque más práctico, pues nos van a contar qué soluciones o qué productos también están emitiendo para conseguir, pues, financiar esa transición, con la ventaja de que ellos actúan en distintos sectores. Entonces, bueno, pues veremos cómo se financian distintos sectores para que esa financiación, pues, contribuya a la transición de esos sectores hacia, pues, objetivos medioambientales y también sociales. Y además, por primera vez, yo me dedico al tema de regulación financiera, no vamos a hablar de regulación. Entonces, yo siempre que voy a cualquier foro, siempre hablo de regulación, con lo cual estoy encantada de que aquí no hablemos de regulación, sino de temas más prácticos. Y bueno, para esta mesa, pues contamos con María de Pablo Pecharromán. Ella es directora de estrategia de financiación de Triodos Bank y, sobre todo, pues ha estado siempre especializada en temas de energías renovables y medioambientales. Contamos también con Claudia González, que es asociada de Finance Institute España y está especializada en soluciones de financiación climáticas y sostenibles. A su lado está Mario Vicente, que pertenece a la dirección de negocio de consultores que están especializados en servicios de consultoría inmobiliaria. Y en último lugar, Rose, que, bueno, viene a sustituir a... Rose no es Jorge, pero Jorge ha tenido un problema, tenía que venir de Bilbao y no ha podido estar con nosotros, y Rose muy amablemente, que además hoy ha llegado de Ámsterdam, nada más y nada menos, que venía aquí de oyente, pero como también es muy especialista en estas cuestiones, pues ha tenido la amabilidad de estar en este panel, y es responsable de relación con inversores de Credit España. Entonces, bueno, pues si os parece, empezamos en primer lugar un poco, pues, viendo esos temas más estratégicos y de retos, ¿no? Entonces, María, empezamos contigo y háblanos un poco de cómo habéis introducido en vuestro plan estratégico los objetivos de descarbonización en Triodos. Vale, pues muchísimas gracias a Spensi y a todos vosotros por estar aquí. Me da un poco de miedo empezar a hablar de nuestra estrategia después de haber escuchado las mesas previas. Ahora creo que va a haber una auditoría intensa de lo que estamos planteando. Pero voy a empezar diciendo, la primera mesa en la que me incorporé antes del descanso, había un compañero que decía: lo importante es ver si la gente se lo cree. Yo creo que nosotros nos lo creemos. Empezamos a financiar aerogeneradores allá, a invertir en aerogeneradores allá en el año 80, después del desastre de Chernobyl. O sea que ya empezamos a ver que había un problema ahí y que teníamos que empezar a hacer cosas diferentes, y así es como empezó la motivación de Triodos Bank con las energías renovables, y llevamos varios años siendo el banco europeo que más financia en número de proyectos, no en millones, en energías renovables. Entonces son datos de que nosotros nos lo creemos y partimos ya con esa ventaja, ¿no? Y yo creo que eso es importante. A mí me gusta decir que Triodos es un banco que financia impacto transformador. Impacto ahora está un poco a la orden del día, pero transformador en el sentido que queremos que haya un objetivo detrás de esa financiación, queremos una visión a largo plazo, queremos saber qué vamos a hacer en un futuro, y hemos detectado como 5 estrategias transformadoras que son importantes ahora mismo según el contexto actual, ¿no?
Está el sistema alimentario, está toda la parte relacionada con la utilización de los recursos, las energías, qué tipo de energía, y por supuesto está también toda la parte relacionada con el bienestar individual y común, que es el social, ¿no? Y pensamos que no es posible solamente hablar de descarbonización, sino que también hay que hablar con qué objetivo queremos esta descarbonización. No te vas a librar del todo porque iba a empezar a decir que la taxonomía verde lo recoge, o sea, que hay una transición ecológica justa. O sea, es importante no dejar a nadie atrás en esa transición ecológica. Es importante tener ese enfoque holístico de pensar en el hogar común que tenemos todos, pero que no haya nadie que se quede atrás, ¿no? Intentar englobar a todo, y en la taxonomía verde, pues ahí tenemos muchos deberes los bancos y tenemos que tenerlo también en cuenta. ¿Qué empezamos a pensar nosotros? Pues ver cómo incorporar estos objetivos de descarbonización de nuestra cartera en estas transiciones que queremos acometer en el futuro. Y ahí empezó lo complejo. Nosotros como banco somos uno de los socios fundadores de PICAF, que es una metodología para medir el balance bancario, porque el reto que tienen los bancos y instituciones financieras en general es que nosotros no nos quedamos en el alcance 1 y en el 2, sino llegamos al 3, que es incorporar también y potenciar que nuestros clientes y las inversiones que tenemos también se descarbonicen. Y ese es el gran reto que tenemos, ¿no? Cómo incorporar, cómo mover a otros sectores a que también den ese paso. Empezamos en el 2018, fue el primer año que medimos la huella de carbono parcialmente, y posteriormente en el 2019 la medimos totalmente. Estamos haciéndolo con los objetivos basados en la ciencia, que comentaban antes algunos compañeros, los SBTI, y como somos ambiciosos queremos hacerlo antes del 2035, que es un proyecto súper ambicioso para nosotros, pero que tenemos muchas entidades. Partimos con algunas ventajas en el sentido de que yo siempre intento recalcarlo. Nosotros ya financiamos solamente energías verdes, no financiamos combustibles fósiles, por ejemplo. Nosotros financiamos solamente construcción sostenible, pero bueno, aún así tenemos activos que tienen que adaptarse a esto. Y con eso lo tenemos que trabajar mucho con nuestros clientes. Partimos también que va a haber una reducción pasiva y una activa. O sea, la reducción de la intensidad de emisiones que se espera de los balances, hay una parte que va a ser simplemente pues porque el mercado energético va reduciendo su huella de carbono. Y eso ahora mismo en España es una ventaja, ojo, que también esto hay que decirlo. En otros países, nosotros tenemos sucursales no solamente en España, sino también en Bélgica, Holanda, UK y, bueno, UK después del Brexit, tiene las elecciones, es filial, no es sucursal, y Alemania, ¿no? Pero estamos trabajando. Pues en España, pues la reducción de la huella de carbono a través de que simplemente la red eléctrica va descarbonizándose es un reto. Pero luego hay que hacer una reducción activa, y esta reducción activa la tenemos que trabajar con nuestros clientes, y ese es nuestro gran reto, ¿no? Conseguir que la agricultura pase de ser solamente orgánica, que ya es bastante, a regenerativa, la transición de los recursos, que está muy vinculada a que no tengamos esa utilización tan extractiva de los recursos, sino que sea una economía circular, que incorporemos, que luego a lo mejor podemos profundizar en lo que son las soluciones basadas en la naturaleza, y por supuesto toda relacionada con las energías que no sean de orígenes fósiles y que sean cada vez además más descentralizadas, y que además estén más cerca de los puntos de consumo, y que si pueden sean participativas. Pero en otros tipos de transiciones, como hablaba antes, más vinculadas al ámbito social o al ámbito del bienestar, como pueda ser la cultura, por ejemplo, la educación, es verdad que no es el objetivo en sí, pues, cuando yo me sentaba delante de una residencia, del fundador de una residencia que atiende a personas mayores, pues ya me explicaban que su objetivo es ya muy importante, ¿no? Pero ahora ya cada vez se plantean más que si el edificio puede ser sostenible, pues mucho mejor, que es una ventaja para ellos, que es una ventaja para el futuro, y cada vez los proyectos son más transversales. O sea, no quiere decir que el objetivo de esas transiciones tengan que ser la reducción de la huella de carbono, pero sí debería de ser una consecuencia más, que cada vez todos los proyectos que se acometan tengan en cuenta el impacto medioambiental, para tener en cuenta esa casa, esos límites planetarios en los que estamos todos. El sector más importante a descarbonizar en un banco generalmente es el inmobiliario.
El inmobiliario es uno de los sectores claves porque es muy transversal, toda la parte de vivienda para particulares, también hay regulaciones diferentes, también comentaban, no es lo mismo lo que se entiende por hipoteca biobasada en España o el soporte administrativo que pueda tener o en Holanda, pero bueno, hay unos lugares comunes, pero todos los colegios, todas las residencias que tienden a personas mayores, pues también tienen inmobiliario. Y luego otros sectores en los que trabajamos, como puede ser el cine. Somos un hub importante a nivel, pues iba a decir mundial, pero europeo seguro, de la industria audiovisual. Pues hay que plantearse también cómo hacemos esas películas teniendo en cuenta esa reducción de huella de carbono. Y ahí estamos, es ambicioso, ya me diréis si lo vamos a conseguir o no. Estamos también alineados con cumplir con París, con intentar estar, que estar en net cero, que quiere decir que al final el incremento de temperatura esté alineado con París y no sea mayor que 1,5 grados centígrados, pero somos conscientes que es un objetivo muy ambicioso y que tenemos que moverlo además en muy poquito tiempo. Y ya. Interesante ver todos los sectores, ¿no?, que vais abordando y que es lo que quería o lo que puso de manifiesto el Plan de Acción de la Comisión de 2018 sobre finanzas sostenibles. Lo que dijo precisamente es el sector financiero, no únicamente los bancos, también aseguradoras, gestoras, etcétera, tiene un papel fundamental para canalizar el ahorro hacia proyectos, empresas, actividades que tengan en cuenta estos factores, y esto es un claro ejemplo, ¿no? Claudia, vosotros ofrecéis soluciones de financiación a muchas entidades. ¿Cuáles son los retos que estáis viendo que tienen las entidades que necesitan esa financiación para descarbonizarse? Gracias, Ana. Pues Green Finance Institute es una organización independiente que está basada en UK y que recientemente pues, ha comenzado su andadura aquí en España, ¿no?, a finales del año pasado. Y nuestro propósito, somos una ONG, básicamente consiste en facilitar los flujos de capital privado a la descarbonización de la economía en diversos sectores. Aquí, particularmente en España, nos estamos centrando en la descarbonización del parque construido y también en la descarbonización de ciudades, a raíz de la misión Ciudad Europea, que aquí en España hay 7, ¿no?, frente a las 120 de la misión a nivel europeo y de países asociados. Los principales retos que desde Green Finance Institute vemos, primero es la definición, y creo que se ha quedado bastante latente, ¿no?, a lo largo de esta jornada, y además hay un consenso generalizado de financiar hacia la transición, pero hay que poner unos criterios de elegibilidad, que es lo que se está financiando, ¿no?, y esto lo están haciendo a nivel europeo, desde la taxonomía, pero por ejemplo hace unos meses en UK pues, lanzó un estudio de mercado para ver qué es lo que se entiende. Nosotros en diciembre del año pasado lanzamos una breve publicación, 11 páginas, viendo qué era financiar la transición, ¿no?, si era un nuevo activo, si es, siguiendo la fábula de Andersen, ¿no?, el nuevo traje del emperador, ¿no?, en qué consiste. Y esto es relevante, ¿no?, porque al final hay que evitar el greenwashing, hay que evitar pues, seguir o apoyar, ¿no?, a empresas que no estén alineadas con los acuerdos de París. Y para nosotros, al final, financiar la transición es financiar una transición económica de sectores que vayan en dos vertientes, ¿no?, invirtiendo en tecnologías limpias en dos vertientes. Una a nivel de mitigación, reducción de la huella de carbono, pero otra que a veces es la gran olvidada, que ayude, digamos, a la restauración natural, ¿no?, la vertiente de adaptación. Y para ello, pues sacando, por ejemplo, datos de Bloomberg Net, que publicaba hace ya unos meses, hay que cambiar el chip, ¿no?, hay que cambiar, a día de hoy hay una paridad, ¿no?, entre lo que se financia de combustibles fósiles y renovables, y Bloomberg estimaba que hay que cambiar el ratio a 1,3, es decir, por cada $1 que se financia combustibles fósiles, al menos $3 tienen que financiar los proyectos, ¿no?, de energías y limpias para llegar a los objetivos. Y aquí ya enlazo con el segundo reto, que es los timing. Tenemos dos cuentas atrás a nivel europeo, uno 2030 y otro 2050 con la neutralidad climática que avanzaba
Pacto Verde, ¿no? A nivel nacional, esto se recoge en el PNIEC, en el Plan Nacional Integral de Energía y Clima, con un objetivo, ahora se está en fase borrador, con un objetivo de reducir las emisiones, que bien es dicho, que como decía el compañero de antes, no se está consiguiendo esa transición, al menos en nivel de emisiones. En 2021 hay datos macroeconómicos donde las emisiones en España se mantuvieron constantes respecto a los años 90. Y si bien estamos pues, mejorando en otros vertientes, ¿no? En el sector de la edificación, un poco lo que más nos preocupa a nosotros en DE5 España, pues en mayo el Consejo Europeo dio luz verde a la directiva de eficiencia energética de edificios, ¿no? Y nos pone unos deadlines muy ambiciosos, ya que para 2030 se espera que todos los edificios nuevos sean neutralmente climáticos, los existentes tendrán que reducir sus emisiones, y esto constata con datos del INE, ¿no? Donde la mayor parte del parque construido aquí en España es anterior a los años 80 y además gran parte tiene una baja calificación energética en términos de eficiencia energética y de emisiones, ¿no? Entonces esto refleja la necesidad de un cambio, de esa transición, ¿no? Y sobre todo en España. Y el último tercer reto que me gustaría destacar, Ana, es la necesidad de escala. Tenemos un gran reto, unos deadlines que parecen lejanos pero que están aquí, y además tenemos una gran factura, ¿no? Dependiendo de distintos estudios, uno más conservadores, otros más radicales, sitúa o cifra que para cumplir los objetivos climáticos se requiere una inversión de entre 100 y 300 billones de dólares, dependiendo del estudio. Entonces, para movilizar esta cantidad de dinero, no solamente se requieren recursos públicos, que está muy bien esa iniciativa, pero estos recursos públicos son limitados y a día de hoy, al menos en la Unión Europea, tienen una cierta incertidumbre, ¿no? Con las nuevas prioridades, la gobernanza europea, también con las reglas fiscales, también que aquí en la puerta. Entonces, se requiere, digamos, atraer, ¿no? A inversores financieros privados, ¿no? Que también vayan juntos de la mano. Y esta es la principal misión que tiene DE5. Y para nosotros lo hacemos a través de tres maneras, ¿no? Para lograr esta escala. En primer lugar, intentamos aumentar el efecto multiplicador o catalítico de estos recursos públicos, aquí pues, con soluciones de blending finance, estructuras de financiación combinada, pues, por ejemplo, muy útiles las garantías, después también pues, con tranches de primeras pérdidas o con créditos, digamos, subordinados. Una vez con estas estructuras público-privadas, también nosotros queremos crear un mercado eficiente, es decir, un mercado donde se conecte la demanda con la oferta. Y aquí es donde intervenimos ofreciendo, por el lado de la oferta, soluciones financieras, que después, si tenemos tiempo, pondré algunos ejemplos, para favorecer que entidades financieras puedan adentrarse con mayor facilidad a estos mercados. Y por último, también nosotros nos gusta intervenir desde la comunidad, desde el municipio. Aquí en España tenemos una gran diversidad, una gran riqueza a nivel de municipio, de comunidades, y además vemos que es el tamaño perfecto para poder agregar demanda, para poder agregar pipelines que puedan ser financiables a escala, ¿no? Y sin duda con la misión europea de las misiones, aquí en España con 7 ciudades, es nuestro marco de juego piloto para poder escalar estas soluciones financieras al resto de ciudades de España. Muchos retos por delante tenéis como financiadores de esa transición. Tanto María como Claudia han hecho referencia al sector inmobiliario. Vosotros, Mario, que sois especialistas precisamente, ¿no? En ese sector, ¿cómo están abordando esa transición, ¿no? Sí. Además, un sector tan importante en España, ¿no? Sí, total. Ya sabemos que un poco los datos del sector inmobiliario al final se mueven del 30 al 40% de emisiones, de consumo de materias primas, de generación de residuos, de consumo de energía. O sea, realmente es un sector nuclear la transición. Bueno, nosotros nuestra actividad, entre otras muchas cosas que hacemos, bueno, somos monitores de obra nueva. A raíz de la crisis del sector inmobiliario en el 2008, pues, bueno, las entidades financieras empezaron a tomar sus medidas para evitar
crisis pasadas, ¿no? Y una de las figuras que apareció fue ese verificador de obra, en definitiva, un Project Monitor, que lo que pretende es precisamente pues, controlar los flujos económicos y de financiación que financian por la obra nueva en nuestro país, ¿no? Nosotros ahora mismo estamos en torno al 15-20% de toda la obra nueva que se hace en España, la estamos monitorizando, con lo cual sí que hemos vivido, mis compañeras yo creo que están un poco más del lado de lo que es el financiador, nosotros estamos un poquito más de la perspectiva del financiado, ¿no? En este caso. Entonces sí que hemos ido experimentando cómo el sector financiero pues ha ido transformando los requerimientos para el sector inmobiliario en materia, o sea, absorbiendo todos los requerimientos que tienen temas de sostenibilidad, ¿no? Desde los últimos 2-3 años, a raíz de la prueba de estrés que tuvieron que hacer hace un par de años, pues bueno, te solicitan más datos de temas de eficiencia energética, de alineamiento con taxonomía de cara a calcular sus cuotas GAR, BETAR, etcétera, ¿no? Y para poder cumplir con sus exigencias de reporte. Pero un poco, de momento, los requisitos se quedan ahí. O sea, es decir, de momento no detectamos que exista un cambio de tendencia en cuanto a financiar otro tipo de promociones. Sabemos que estamos ahora mismo en la época de la transparencia del reporte. Sí que es verdad que en cuanto te están exigiendo medir y reportar de forma directa o indirecta, el siguiente paso es reducir, es decir, reducir emisiones o ampliar las cuotas de sostenibilidad de las carteras. Entonces, bueno, ahí de momento vemos, nosotros trabajamos con la mayor parte del sector financiero, entonces vemos todavía cierta timidez en general, vamos a llamarlo así, ¿no? O sea, es timidez a la hora de cambiar un poco la financiación tradicional en nuestro país, que ha sido pues, de obra nueva, ¿no? En paralelo, sí que también hemos un poco apoyado al sector financiero, a los departamentos de riesgos con los que trabajamos, para analizar el sector de la pyme, que al final, pues bueno, la pyme sabemos que bueno, no es el gran olvidado, al final todo lo que tiene que ver con sostenibilidad, por una cuestión de mera sostenibilidad económica, pues afecta a la gran empresa, que tiene más recursos. Evidentemente la pyme no puede asumir una transformación como se le exija al sector financiero, a la gran empresa, porque no tiene recursos. Pero realmente la pyme representa pues, un 50% del PIB mundial, un 60% del empleo, o sea, es decir, que la transición pasa por ellas, ¿no? Entonces, presumiblemente nunca va a haber un marco legislativo, que sí que existen esfuerzos por parte de los organismos europeos de adaptar regulaciones a la escala de las pymes, pero siempre desde un marco de voluntariedad. Hablamos de que las SRS, por ejemplo, para las pymes cotizadas, pues todavía es un marco temporal aún queda tiempo, pero realmente el grueso de todas las pymes, pues no, aparentemente nunca van a estar en ese plano de obligatoriedad vía legislativa, ¿no? Entonces aquí el sector financiero, las administraciones públicas, incluso el sector asegurador, ¿no? Pues tiene ese papel de impulsor de esa transformación de las empresas pues, más pequeñas que nunca van a estar amparadas por ese marco legal. Nosotros recientemente hemos hecho un estudio para el gobierno vasco en colaboración con el CARDI, y han participado 12 entidades financieras, más de 500 empresas. Es uno de los proyectos que hemos hecho para analizar un poco la calificación. Como comentaba algún compañero anteriormente, no nos gusta esa palabra de rating, porque al final es como que calificas, lo llamamos grado de madurez, al final, bueno, es un eufemismo, pero es como que valoras el esfuerzo de la empresa, sea menor o mayor, y realmente ahí te das cuenta que, bueno, el sector pyme realmente todavía no hay un desconocimiento absoluto. En general la sostenibilidad es algo complejo que a todos nos cuesta, ¿no? O sea, incluso aunque estemos un poco más dedicados a ello, con lo cual el sector pyme que directamente no le toca directamente, pues hay bastante desconocimiento, cierta falta de interés porque realmente no se ve ese beneficio directo. O sea, hay una falta de comunicación ahí, de un mensaje claro, de que seamos capaces un poco de que llegue el mensaje
al sector PYME. Y bueno, es una foto fija que hemos hecho que la idea es darle continuidad por la importancia que tiene el sector. Y como digo, al final el sector financiero pues puede asumir un papel fundamental. Nosotros, por ejemplo, en la parte de esa verificación de obra lo hemos experimentado, es decir, antes de la crisis inmobiliaria no existía esa figura del verificador. Puede ser un buen ejemplo, una buena premisa para un impulso del sector de la PYME, que es básicamente pues, vincular la financiación a unos ratios a unas calificaciones de sostenibilidad por parte de las empresas, que es lo que puede mover al sector a transformarse. Ya puede ser financiar actividades que se alineen con taxonomía, ya puede ser exigir determinados requisitos a las empresas como condición de financiación, un estudio de doble materialidad, una memoria de sostenibilidad, un cálculo de huella de carbono y un compromiso de reducción de la huella de carbono. Es decir, que sí que se puede, bueno, como ideas, ¿no? El sector financiero puede ir integrando esas premisas, esas condiciones para que realmente las pymes puedan transformarse. Si no, realmente ahora mismo, desde nuestra perspectiva, pues es un poco una utopía, ¿no? Sí, efectivamente es difícil, sí, pero ahora se está hablando mucho de las pymes. Hay muchos, el otro día FinResp lanzó un observatorio de pymes y sostenibilidad, el EFRAC lanzó unas normas voluntarias, unas leyes voluntarias para pymes. A poco los bancos también cuando dan financiación, ¿no? Es una forma de poco a poco irlas integrando, ¿no? Pueden formar parte de la cadena de valor, de la cadena de actividades. Bueno. Rose, estamos hablando de financiación o transición, ¿no? Para descarbonizar, pero hay otros retos, ¿no? Digitalización, reto demográfico, en los que también es necesaria una transición. Entonces, ¿cómo ligan, cómo casan esas tres transiciones, ¿no? Hubo otras que... Sí, primero que nada me gustaría poner un poco en contexto, sí, porque siempre que vamos a alguna charla o algo, Oikocredit es el gran desconocido, nadie nos conoce. Entonces, explicaros un poquito de dónde venimos. Nosotros somos, bueno, yo trabajo para Oikocredit. Oikocredit es una cooperativa financiera que nace en el 1975, el año que viene ya 50 años, y estamos ubicados en los Países Bajos. Entonces, nosotros lo que hacemos es, damos financiación, hacemos tanto microcréditos como energías renovables, como también agricultura. En África, en Asia y en Latinoamérica. En total estamos ahora mismo en 75 países y siempre lo que hacemos es financiación desde el norte hasta el sur. Tenemos un capital activo de 1.000 millones de euros, de capital vivo, y la mayoría de nuestros inversores, tenemos 50.000 inversores en Europa y el 95% son todo individuos, personas de a pie. Algo que es un rara avis en el mundo financiero porque casi todo es siempre financiación más institucional, pero en nuestro caso es casi siempre personas que quieren que su dinero no tenga un propósito, aunque tenga un rendimiento más bajo, y dice, oye, pues voy a invertir en Oikocredit. Y así un poco es como funcionamos. Entonces, desde Oikocredit lo que hacemos siempre es, cuando hablamos de temas de transición energética o transición climática y tal, hablamos de países del norte, de Europa, y hablamos del sur global. ¿Por qué? Porque la realidad que tenemos en un lugar es una y la realidad que tienen en otros lugares es totalmente diferente. Si hablamos del norte, la transición climática estará mejor o peor, pero ya sabemos que existe y que hay que hacerla. Y ya tenemos unos parámetros por lo menos para empezar a andar. La digital, estamos en ello. Sabemos que nos puede ayudar a mejorar lo que es o a reducir la movilidad tanto física de personas como también de bienes y de bienes físicos. Y luego tenemos otro parámetro que sería la transición demográfica, con el gran problema que tenemos ahora con la población de más edad y que bueno, que está ahí. Pensamos que no todo está reñido, o sea, financiar la transición energética no tiene por qué estar reñido con la transición de personas, por ejemplo. ¿Vale? Y luego tenemos lo que es el sur. ¿Qué pasa en el sur? Pues que, por ejemplo, la población allí no está envejecida.
Además tienen muchísimos niños. Yo acabo de venir de Camerún y bueno, la mínima es 6 niños por matrimonio, vamos, la mínima. Con lo cual, población envejecida, nada. Pero es que luego ellos también cuando compiten en temas de competitividad y de presentarse a cualquier proyecto a nivel global, las necesidades que tienen son más básicas, porque ellos lo que es la transición digital todavía no la han hecho. Ellos todavía no tienen digitalización en temas de distribución, por ejemplo. Blockchain todavía muchos no saben lo que es, y así muchas cosas. Con lo cual, cuando vas a dar un préstamo, cuando vas a financiar cualquier proyecto, son cosas que tienes que tener en cuenta. Porque no es lo mismo dar un préstamo en el norte que darlo en el sur. Tienes que adaptarte. ¿Cómo lo hacemos? Primero lo que intentamos es no caer en los errores que hemos caído en el norte. Porque si no estamos otra vez con los mismos problemas con la transición energética, climática. Entonces, por ejemplo, os pongo un ejemplo. En el tema agrícola, cuando una cooperativa viene a nosotros y nos pide un préstamo, lo primero que vemos es que esté dentro del circuito del comercio justo. O que la agricultura que tenga sea ecológica, porque si no ya vamos por lo mismo que estábamos haciendo aquí. Cuando hablamos del tema de energía renovable, también los proyectos que financiamos tienen que ser de pequeñas placas solares adaptadas a familias o a comunidades, y no financiamos proyectos de placas, los típicos proyectos de placas grandes que se ven muchas veces, por poneros un ejemplo. Entonces, ¿se puede hacer una transición y podemos mejorar la transición energética? Por supuesto que sí, pero siempre adaptando y viendo dónde está el proyecto, si está en el norte o está al sur, y viendo proyecto por proyecto. Bueno, es que muy interesante y es verdad que no tiene nada que ver el norte con el sur, ¿no? Las necesidades son muy distintas, la evolución. Siempre. Sí, sí. Bueno, pues pasamos ahora ya a soluciones concretas que estéis vosotros desarrollando en vuestras respectivas organizaciones. María, comentabas antes que vosotros estáis muy centrados en muchos sectores, pero uno de ellos es el capital natural, ¿no? Sí. Y ahí, ¿qué soluciones estáis dando concretamente, ¿no? a las empresas? Vale, o sea, anteriormente comentaba un poco lo que es nuestra estrategia lo llamamos el One to Zero, pero que es la parte de descarbonización de la actividad de un banco. Pero va a llegar un momento, o estamos ya en ese momento, en el que por sí solos no vamos a poder reducir más la huella de carbono en nuestros activos. Necesitamos también invertir y financiar, pero yo estoy con el gorro de banco porque pertenezco al departamento de financiación y siempre he estado vinculado a él, pero hay otros compañeros que están trabajando desde el departamento de inversión. Llegará un momento en que necesitamos invertir o financiar proyectos que además compensen emisiones, o sea, que reduzcan la huella de carbono. Nuestro punto de vista siempre es, porque la conservación de la naturaleza es un sector que siempre ha financiado Triodos. Lo que se ha convertido ahora es un sector estratégico. Hemos entendido que es importante, y va también muy ligado al sur y al norte, ¿no? Pero cómo mejorar la biodiversidad, pues es un tema, porque luego hay refugiados climáticos, tenemos, bueno, lo comentaban también los compañeros anteriores, los riesgos climáticos que cualquier entidad financiera, pues llevamos unos años viendo cómo se han incorporado frente al análisis tradicional que podría tener cualquier propuesta de crédito, se han incorporado también los riesgos climáticos como un factor más a analizar, ¿no? O sea, yo creo que incorporar ese análisis climático ahora es algo novedoso, en unos años va a ser un factor higiénico. Una pyme que no se plantee su sostenibilidad, en unos años o no estará o no será competitiva respecto a otras, que en Europa, ¿vale? Siempre pero en cualquier caso creo que es un paso que se tiene que dar. Volviendo a qué proyectos nosotros consideramos que son soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? Que hemos cambiado un poco el nombre, pero todo lo que está relacionado con lo que es el sector alimentario, siempre que sea orgánico y coincidimos, pues es ese impulso a la agricultura regenerativa. Pues en España somos el mayor productor a nivel orgánico europeo y creo que es el cuarto o el tercero, va cambiando cada año a nivel mundial. Pero muchas veces pues estábamos tratando el suelo de una manera demasiado agresiva, ¿no? Y ojo también con la agricultura regenerativa, que también se habla a veces,
agricultura regenerativa y glifosato. Y eso da como un poco de susto, por lo menos a nosotros. Entendemos que agricultura orgánica tiene que estar vinculada también a la agricultura regenerativa, ¿no? que es importante. ¿Y qué pasa? Que si tú haces un cultivo, y aparte de favorecer una cadena alimentaria más justa y aparte lo que estás favoreciendo es que el suelo absorba emisiones, o sea, perdón, más que absorba, que si tú no aras, si tú tratas de manera adecuada el suelo, todo el CO2 retenido en el suelo no va al exterior y entonces estás favoreciendo esta absorción de CO2, mejor dicho, no emisión. Estás favoreciendo también la biodiversidad. La biodiversidad al final es uno de los recursos más importantes y que tenemos que ver que el objetivo debe ser favorecer que haya un incremento y una mejora de biodiversidad. En España tenemos un problema claro con la erosión del suelo, ¿no? O con el suministro hídrico. Cuanto más hagas agricultura regenerativa, mejor trates los suelos, pues tendrás menos problemas de erosión, menos problemas de incendios y menos problemas de suministro hídrico. Que bueno, todas las entidades financieras al final en cualquier tasación miramos si hay acceso o no al agua, ¿no? Pues cuanto mejor estés tratando de favorecer este recurso, pues al final el valor también de la tierra será mejor, ¿no? Entonces, en España, por ejemplo, estamos muy focalizados a financiar proyectos de agricultura regenerativa que de momento vemos que es posible financiarlos porque dan un producto, aunque también haya una posible emisión de créditos de carbono o que de momento el mercado voluntario todavía es inmaduro, iba a decir, o que tiene ahí su tiempo para que sea un mercado más consolidado. En otros países como UK sí que es verdad que tenemos compañeros que ya están financiando incluso incrementos de la biodiversidad, ¿no? El Biodiversity Net Gain, en proyectos pues también vinculados al sur en Bristol, vinculados por ejemplo a un río. O, por ejemplo, en Escocia, que sí que hay una regulación bastante más favorable a todo lo que son reducción, mercado de carbono, pues, por ejemplo, ahí se financió un proyecto de 23.000 acres que podía ser equivalente, porque, para verlo aquí, por lo que he hecho yo la traducción en hectáreas esta mañana, a la área metropolitana de Barcelona. O sea, que no está ni tan mal. Tenemos mucho que aprender de lo que están haciendo allí, lo que está pasando. Es verdad que aquí tenemos un montón también, o sea, que está fenomenal. O sea, toda la parte de reforestación es muy importante, toda la parte de mejora de diversidad es muy importante. Y es verdad que por ejemplo, en UK y en Alemania están pasando muchas cosas, por lo que vemos con los compañeros, pero en España, ojo que tenemos una parte súper potente con la agricultura regenerativa y toda la parte de reforestación que llegará. Yo creo que es un tema que todavía estamos los bancos viendo cómo entrar, todo lo asociado a los LIFE también, que hablábamos antes en el descanso, pues hay un montón de organizaciones que están poniendo los fondos LIFE pues para mejorar renaturalización de ciudades, de cauces de río, pues hay un montón de alternativas, ¿no? que anteriormente hablamos conservación de naturaleza y ahora se llama Nature Based Solution. Pero la realidad es que estamos haciendo financiaciones que tienen en cuenta los límites planetarios y que tienen cuidado con la casa de todos y que piensan en las futuras generaciones. Muy bien, pues bueno, es que interesantísimo. Raúl, si quieres seguimos contigo, Vale. que bueno, puede estar, bueno, todo está relacionado, ¿no? Pero tú comentabas que, por ejemplo, sobre todo en el sur, ¿no? Financiáis pues a núcleos o a sectores que están más desatendidos, ¿no? ¿Qué soluciones les dais, ¿no? ¿Cómo les financiáis? Pues bueno, siempre teniendo en cuenta eso, qué país o qué lugar hablamos, qué contexto y qué necesitan, por supuesto. Algunos de los proyectos, por ejemplo, que tenemos, ahora estamos muy centrados, porque acabamos de empezar con ello. No sé si conocéis, bueno, para reducir el carbono, el biochar, que se llama. Es un compost que se crea del desecho orgánico. Entonces, con esto se crea un fertilizante que se da a los agricultores. Lo estamos haciendo en Camerún y en Brasil. Y eso mejora, bueno, reduce el carbono, la emisión de carbono, pero es que además les mejora muchísimo el suelo y mejora muchísimo la productividad. ¿Por qué? Porque todas estas zonas tropicales, todos pensamos que como cuando vamos allí vemos todo verde, pues es tan bonito y hay tanto árbol. Mentira, podría haber más verde.
porque es que realmente no tienen lo que es la tierra no es suficientemente rica, necesita un aporte de minerales y el biochar se lo está dando, por ejemplo. Otro proyecto, por ejemplo, que tenemos muy bonito y muy curioso es el tema de las cocinas limpias. ¿Qué es esto de la cocina limpia? Pues bueno, si alguien habéis estado en África, habréis visto que ellos viven en casitas así y todos guisan en el medio. Todos lo que hacen es, cogen leña, la mujer de la casa coge la leña, la pone allí en medio, allí guisan porque así si hace frío pues están allí dentro, pero lo que ellos no saben es que al año están muriendo 4 millones de personas por inhalación de CO2. Y eso todos los años sale en las noticias. Porque claro, ellos guisan allí dentro y luego respiran ese aire, ese CO2. Aparte de la desforestación que están creando, que cada vez tienen menos madera, vamos, cada vez hay menos árboles. ¿Qué hemos creado para ello? La cocina limpia, que les hacemos con un pequeño préstamo y la estamos comercializando en Asia y en África. Es una pequeña cocina que funciona con pellets. Pero es que además es muy curiosa porque aquí no se hacía presentación porque si no se os hubiese leído la foto. Porque es que tiene de la misma energía que genera el pellet, tiene para conectar un USB. Con lo cual pueden conectar hasta una placa de luz y pueden cargarse el móvil. Pues allí, vamos, imprescindible para ellos. Pues es uno de los proyectos que estamos haciendo que realmente está ayudando a mejorar, digamos, la calidad de vida de ellos y lo hacemos para también mejorar las condiciones climáticas en estos países. Ya os he hablado también del tema de las placas solares, los kits solares, que siempre lo que se hace son estudios y se intentan poner en lugares donde no puede llegar el cableado eléctrico. Cuando hablamos de pequeñas poblaciones, tenemos muchas en Ruanda, por ejemplo, y en Zambia, que están en una montaña y llegar allí un cable es imposible, pues para eso están las placas solares. Y lo que hacemos es, les hacemos proyectos de placas solares para que puedan, luego incluso ellos las pueden pagar con el móvil, con una app van haciendo los pagos online. ¿Y tienen móvil? Otra cosa no, pero móvil todo el mundo tiene. Esas son algunas de las cosas que hacemos. Lo que digo siempre, o sea, siempre vamos mirando el proyecto y vamos mirando dónde está. Es muy curioso porque cuando empiezas a mirar en estos lugares, proyectos siempre hay. Lo que falta es que llegue alguien que realmente les dé la financiación, porque si alguien les da la financiación, Oikocredit ya no hace falta. No tendríamos que ir hasta tan lejos, vamos. Ojalá algún día llegue. Es una labor encomiable, vamos. Bueno, ya sector edificio, rehabilitación, inmobiliario, que pues, ¿no? Tanto Claudia como Mario, ¿qué soluciones estáis dando? Claudia, si quieres. Bueno, pues como comentaba antes, la misión de GFI es dirigir, ¿no? o facilitar el flujo de capital privado a sectores de descarbonización. Y aquí en España, pues nosotros estamos trabajando mucho con el sector inmobiliario. Y básicamente nuestra metodología es la siguiente. Primero analizamos la demanda, qué ocurre con los consumidores, con los propietarios, porque no hay una inversión masiva, ¿no? en rehabilitación de viviendas a nivel individual. Se está lanzando, pero es más difícil a nivel comunidad y ya más difícil a nivel de distrito. Entonces, vemos estas barreras, hacemos mesas redondas con expertos, creamos espacios de co-creación para ver qué está pasando ahí. Después actuamos por el lado de la oferta y en concreto por la oferta financiera. Y aquí es donde entramos nosotros y empezamos a diseñar productos financieros que pueden ser comercializados por los bancos, ¿no? Entonces, uno de los y aparte también, pues también hacemos como unos enablers, ¿no? unos facilitadores de mercado que le llamamos nosotros, porque es necesario que la demanda y la oferta se encuentren pues, con un buen espacio regulatorio, con normas armonizadas, con datos, con una comunicación entre los distintos municipios. Pues una de las soluciones que nosotros estamos intentando adaptar aquí en España es el sistema PACE. Es un sistema implantado ya en Estados Unidos, en Canadá, en Sudáfrica, y es un sistema de financiación vinculada a la propiedad. Esto quiere decir que se va a financiar la rehabilitación del edificio, pero no a través del pago entero del coste de esa rehabilitación, sino que el propietario va a poder diferir ese pago a través de pagar anualmente o mensualmente como un recargo
en su impuesto de la propiedad, ¿no? Lo que sería aquí el IBI. Esto trae bastantes beneficios. Primero, rompe una barrera grande, que es la barrera del payback. O sea, estas inversiones en rehabilitación, para recuperar la inversión inicial, requieren de largos periodos, ¿no? Entonces, esto pues lo que hacía era que los propietarios, sobre todo los pequeños propietarios o las pymes, pues no invirtiesen, porque en 5 años a lo mejor planeaban irse a otro edificio. Entonces, al poder transferir este recargo al próximo propietario, es transferible y, por tanto, no es una financiación vinculada a individuos, sino es una financiación vinculada a la propiedad. Otro aspecto positivo, ¿no? Pues genera flujos de capital positivos. Estos flujos son permanentes, son predecibles, lo que puede atraer además la inversión institucional. Ya escuchábamos anteriormente al compañero de seguros, ¿no? Que ellos invierten en renta fija. Pues esto es considerado como una renta fija, ¿no? Puesto que cada año, aumentando ese recargo en el impuesto de propiedad, se podía ir financiando poco a poco. El estado aquí de este tipo de programa en España pues bastante complejo. Ya intentamos introducirlo en 2021, intentando hacer una enmienda en la ley del cambio climático. No fue posible. Ha habido otras iniciativas, y aquí cerca en La Garrocha, en Olot, donde un proyecto LIFE, que son de estos proyectos financiados por la Comisión Europea en temas medioambientales, se cogió el municipio de Olot, para hacer un piloto de este sistema de financiación. Pero claro, como se necesita un triaje entre los financiadores, proveedores de servicios, municipios, y no llegó a aprobarse esa enmienda, pues no pudo llevarse a cabo. Desde GFIO España le estamos dando una vuelta, le estamos dando una versión, estamos viendo cómo adaptar este sistema a la legislación española, cómo intentar reconducir o cómo poder aplicar este mecanismo, y esperamos, sobre todo después de vacaciones, pues lanzar un informe jurídico sobre la aplicabilidad de este nuevo sistema en España. Y nuestro próximo objetivo sería que, una vez que tengamos ese informe jurídico, pues pasarlo pues a los compañeros, a las entidades financieras, para ver ellos cómo podrían aplicar. Y una vez que teníamos el visto bueno de estas entidades financieras, pues empezar a aplicarlo en proyectos pilotos, con el objetivo de escalarlo pues para una rehabilitación en masa, que es totalmente necesaria. A ver si conseguís esa modificación normativa. Estamos intentando que no haga falta, Ya. pero sí. ¿Vosotros, Mario? Por nosotros, un poco nuestra visión es un poco ese servicio de colaboración que hacemos con el sector financiero dentro del sector inmobiliario, y un poco cómo percibimos, sobre todo de cara a la rehabilitación, cómo el sector financiero interpreta o cuantifica el riesgo de lo que es una actividad de rehabilitación, ¿no? Anteriormente Claudia, por ejemplo, comentaba que efectivamente tenemos un reto de cara a rehabilitar en nuestro país, que es, como comentaba, hay más de 10 millones de viviendas anteriores a 1980, que es un poco el target para rehabilitar, es decir, 10 millones de viviendas para 2050, con un ratio anual de unas 300.000 viviendas año. O sea, es decir, tenemos un reto bastante ambicioso de rehabilitación, reto que de momento no se está cumpliendo. Hay que ser positivos, pero bueno, entonces las entidades financieras, un poco el criterio que siguen de cara a la rehabilitación, de momento, bueno, pues es, como comentaba anteriormente, es cierta timidez. Hablo un poco en general de nuestra perspectiva, más allá de los casos que estamos escuchando, que son muy positivos, ¿no? Pero realmente todavía son, o sea, es decir, no es un tipo de actividad de la cual no existe histórico. O sea, es decir, tradicionalmente el sector inmobiliario ha financiado la obra nueva desde comenzó este siglo, y perfectamente es una actividad que se conoce, que se cuantifica perfectamente su nivel de riesgo. Un poco la tendencia en los últimos años, o desde la crisis del sector inmobiliario, efectivamente es cada vez a financiar menos riesgo. Es decir, antiguamente se financiaba, por ejemplo, transformaciones del suelo, que a raíz de la crisis del sector inmobiliario pues
las entidades financieras empezaron a dejar de financiar suelo. Y un poco ahora con la rehabilitación ocurre un poco lo mismo. Al final, ese nicho se va formando de ese vacío de financiación por parte del sector financiero tradicional, pues efectivamente lo va ocupando la financiación alternativa, que cada vez tiene más presencia en nuestro país. Y que es necesaria porque efectivamente esa transición hay que financiarla. Entonces, bueno, desde nuestro papel, haciendo esa verificación de obra, pues bueno, estamos un poco en conversaciones continuas con el sector financiero para ayudarles un poco a conceptualizar y cuantificar en qué consiste la rehabilitación, porque hay bastante desconocimiento, ¿no? Al final se están creando muchos vectores de ayuda, como por ejemplo lo que ha comentado antes Claudia, el blended finance, todo lo que es la financiación público-privada, que al final lo que hace es reducir el riesgo. No sé si habéis escuchado el tema de los CAEs, que son los certificados de ahorro energético, que al final también es una forma de financiación, es decir, las contribuciones que hacen las utilities al Fondo Nacional de Eficiencia de Energía anualmente. Desde el año pasado se puede saldar parte de esa contribución económica con compra de CAEs, que básicamente es financiar actuaciones de mejora en la eficiencia energética. Que además esos certificados son compatibles con otro tipo de subvenciones, es decir, el sector residencial tiene el beneficio de que existe compatibilidad entre diferentes ayudas, cosa que otros sectores no la tienen. O sea, hay compatibilidad, por ejemplo, entre CAEs y subvenciones públicas. También comentaba el sistema PACE o lo que son las ESES, las entidades de servicios energéticos, que es parecido porque al final son empresas utilities que financian la actuación al 100% de mejora de la eficiencia energética, y la comunidad, el vecino, va devolviendo esa financiación pues con los propios descuentos en los consumos, ¿no? Es decir, que existen bastantes herramientas para que, bueno, y también me viene a la mente toda la parte de préstamos que en su mayoría va a gestionar ahora el ICO, que gran parte de ellos va a ir pues tanto para vivienda social como toda la línea del ICO verde, que también irá para y de empresas que al final irá mucho al sector del inmobiliario, al mundo de la rehabilitación. O sea que hay muchas líneas, muchos vectores de impulso para que realmente lo que es la cuantificación de riesgo de una rehabilitación, pues realmente sea una operación bastante segura. Es decir, lo que queda de asunción de fondos propios realmente se reduce. O sea, nosotros ahora estos días hacemos ejercicios precisamente de CAEs, como certificadores de ahorros energéticos, y realmente hay operaciones que si consideras la subvención por un lado, la contribución cae por otro lado, realmente la exigencia de fondo propio se reduce muchísimo. Cuando un préstamo promotor de una obra nueva hoy en día, pues a lo mejor puede rondar el 50% de lo que cuesta la obra. Entonces, bueno, ese mensaje pues es un poco el que estamos, dentro de nuestra humilde participación y colaboración con el sector financiero, pues intentando un poco ayudarles a que realmente conceptualicen todo esto, ¿no? Porque además un poco también su perspectiva es que ahora mismo todo lo que tiene que ver con rehabilitación es algo reactivo, es decir, les llegan diferentes peticiones de rehabilitación. El que más, el que menos ya tiene sus programas de rehabilitación de inmuebles, pero es como una situación reactiva, ¿no? a una necesidad puntual que les va llegando. Pero sí que entienden que va a llegar el momento que va a ser algo activo, precisamente para poder cumplir con nuestros objetivos, ¿no? Entonces, para ese momento quieren estar preparados. Entonces, bueno, pues como ya sabemos, el sector financiero va a su ritmo, vamos a decir pausado, pero seguro. Y bueno, al final la perspectiva es positiva. No sé si nos queda, yo creo que nos queda mucho tiempo, ¿no? Para preguntas. Bueno, en la Tenemos el cóctel ahora. sí, que en el cóctel pues podemos
intercambiar opiniones, preguntas y diálogo, pero bueno, está claro que la transición se está financiando y creo que ha sido muy interesante y muy ilustrativo ver todas las fórmulas, ¿no?, que desde vuestras organizaciones, empresas se está utilizando, ¿no?, para conseguir esa transición. Así que nada, muchas gracias por compartir con nosotros vuestra experiencia. También gracias a Alejandro que nos ha comentado a todos y bueno, luego seguimos hablando.